Señoras y señores, buenos días a todos y a todas. Empezando con el panel temático Control de las políticas públicas en el área del desarrollo sostenible, invitamos para la composición de la mesa el excelentísimo señor presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande del Norte, consejero Antonio Gilberto Oliveira Yales. Bienvenido. El excelentísimo señor secretario de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Pedro Ortiz Hernández. El señor secretario de Control Externo de Adquisiciones Logísticas del Tribunal de Cuentas de la Unión, Federico Julio Boefer Jr. La señora abogada Tatiana Camarão. Por favor, tomen sus asientos. Y para llevar a cabo los trabajos, pasamos la palabra al presidente de la mesa, consejero presidente Antonio Gilberto Oliveira Yales. Buenos días a todos los partícipes de este congreso. Para esta presentación, nosotros vamos a contar con una forma muy pragmática y objetiva de exposición de los contenidos. Las tres ponencias y la temática general sería el control de las políticas públicas en el área del desarrollo sostenible y que, por lo tanto, cada uno de ustedes, cada uno de los ponentes, van a contar con 25 minutos. Aclaramos que, en realidad, a causa de la limitación cronológica, tenemos que ser muy objetivos en las exposiciones y los contenidos estarán disponibles a través del correo electrónico que a posteriori será ofrecido por las azafatas para que ustedes puedan realizar preguntas. Ya hemos acordado con los tres ponentes y los tres ponentes estarán a su disposición a lo largo de todo el Congreso para responder a sus dudas, preguntas e inquietudes. Por lo tanto, nosotros siempre podremos acercarnos a este diálogo para control de la sociedad en términos generales de las cuentas públicas. El primer panel que tenemos trabaja el tema de mecanismos de estimulación y control para la concretación de compras públicas sostenibles, que tiene mucho que ver con la temática que ayer se discutió en este recinto. Para hablar acerca del tema, hemos invitado a la doctora Tatiana Camarão, que es maestra en Derecho Administrativo por la Universidad Federal de Minas Gerais. Es abogada del bufete de abogados Carvalho Pereira, abogados asociados, y también coordinadora de los cursos de Derecho Público de la Escuela del Orden de los Abogados de Brasil, sección Minas Gerais, y coautora de los libros Manual Práctico de la Subasta, de la editorial Mandamentos, del libro Procesos Administrativos, Comentarios a la Ley 9089, de la editorial Forum, y también del libro Aspectos Polémicos de la Licitación, de la editorial Foro, y la obra Término Referencial por la misma editorial. Por lo tanto, señoras y señores, la doctora Tatiana Camarão con sus 25 minutos de exposición. Buenos días. A mí me gustaría agradecer
Agradecerles a los organizadores por la invitación que me han hecho y también quisiera saludarles a mis compañeros de discusión en esta mesa, ponentes, al señor presidente del Tribunal de Cuentas del Río Grande del Norte, el doctor Antonio, y decirles que es motivo de enorme alegría poder estar aquí con ustedes tratando de un tema tan importante que es el control de la legalidad con relación a las compras públicas. ¿Y por qué? Porque comprar, sabemos todos, no es una tarea fácil. Y no se trata de una tarea fácil porque los problemas ya empiezan a la hora de la identificación de las demandas. Es interesante percatarnos de que algunas veces se adquiere el objeto y solamente después se intenta encontrar la necesidad objetal del mismo. Por lo tanto, hay una dificultad en la identificación de la demanda, adecuar esto a las necesidades del mercado y, más que ello, describir de modo correcto al objeto. Con ello, nosotros tenemos un ingrediente nuevo a la hora de describir al objeto, que debe también ser considerado. ¿Por qué? Porque ha sido incluido en el artículo 3 de la Ley 8666 un nuevo propósito de las licitaciones públicas, que es el desarrollo nacional sostenible. Por lo tanto, ahora tenemos 3 propósitos que sirven como pilares para las contrataciones públicas. En primer lugar, la observación del principio de la isonomía, la búsqueda por la propuesta más ventajosa para el Estado y el desarrollo nacional sostenible. Por lo tanto, ahora tenemos que pautar o balizar nuestra acción a la hora de realizar las compras públicas basadas en estos 3 propósitos. Por lo tanto, aprovechando la presencia de mi estimado profesor Juárez Freitas, como bien ha explicitado en su obra, tenemos un cambio paradigmático. Estamos saliendo de la paradigma de la insaciabilidad degradante hacia la paradigma de la sostenibilidad. Y quiero registrar la presencia del profesor Juárez Freitas, que para mí es una verdadera referencia en el tema de las compras sostenibles, de las mejores obras que tenemos a nuestra disposición. Bueno, este cambio paradigmático nos conllevará a un nuevo pensamiento, no solamente más basado en el precio. Ahora, a la hora del contrato, ¿qué es que tengo que considerar? También las cuestiones ambientales, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas. De ahí este cambio paradigmático. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos incluida en el artículo 3 una nueva propuesta o un nuevo propósito de las licitaciones, ¿para qué sirve la Ley 8666? Por lo tanto, al incentivo mercadológico a que produzca con estándares de sostenibilidad. Por lo tanto, el mensaje que llega y alcanza al mercado es el siguiente: empresas, ahora ustedes se tienen que adecuar a esta nueva realidad, porque el poder público, y sabemos muy bien a través de estudios ya realizados, que un 10% del PIB es gasto con las contrataciones públicas. Por lo tanto, tenemos un valor considerable en donde las empresas tienen interés en contratar con el poder público y tendrán que adecuarse a esta nueva realidad del mercado. Por lo tanto, estamos enviando el mensaje al mercado y la ley sirve, por lo tanto, como una inductora, es decir, le va a inducir al mercado a que utilice las prácticas de sostenibilidad. Es interesante porque pese a que la ley sea del año 2010, es decir, la alteración del artículo 3 de la ley 8666 tuvo lugar el año 2010 y se hizo un estudio al año siguiente de las acciones y actividades de sostenibilidad en los organismos públicos, y lo que se ha verificado es que estos órganos públicos usaban pocas veces las prácticas de sostenibilidad de hecho, pero de más de 73% de los órganos públicos no han utilizado los estándares de sostenibilidad, y la alegación
para la no utilización de estos estándares de sostenibilidad por los gestores públicos, a principio decían que el valor del producto con estándar de sostenibilidad es superior al producto común. De hecho, es verdad, si llegamos al mercado, el producto con estándar de sostenibilidad es de hecho más caro, pero vamos a evaluar lo siguiente. Ya no tenemos más la condición de pensar solamente en el precio sin considerar las operaciones, el mantenimiento y la disposición final de los productos. ¿Y por qué? Voy a tomar un caso que está registrado en las revistas, que es el caso del municipio del estado de Minas Gerais, un municipio llamado Varginha. Ellos han decidido hacer una edificación con estándares de sostenibilidad y para ello lo que han hecho, hicieron un estudio previo en donde se ha demostrado que esta edificación con estándares de sostenibilidad costaría un 30% más que un edificio común, pero también han calculado que el mantenimiento y la operación a largo plazo podría amortiguar este valor superior en 30%. Por lo tanto, hicieron este edificio utilizando un filtro solar que permite una mejor circulación del aire y una mejor iluminación y energía solar para las áreas externas y también para los vestuarios. También lámparas más eficaces en el plazo de 18 meses. Lo que se ha ahorrado con el mantenimiento y el ahorro energético era una diferencia superior al precio de la edificación sin estándares de sostenibilidad. Imaginemos lo siguiente, ya no podemos pensar en una contratación exclusivamente precificada sin considerar estas premisas que acabo de decirles. Y más que ello, nosotros no tenemos cómo olvidarnos los costos indirectos. ¿Por qué? Porque si contrato a una empresa que no tiene compromiso ambiental, social y económico, si es una empresa que actúa, por ejemplo, en la deforestación o que contamina el ambiente, voy a tener problemas de salud y tendré que gastar después. El Estado tendrá que contar con políticas públicas para inversión sanitaria y este costo indirecto es asumido por todos los contribuyentes. Por lo tanto, pensar en precio es ir en la vía contraria de la historia. El gestor inteligente ya ha concluido que trabajar la sostenibilidad como un peso es totalmente equivocado. Tenemos que ver la sostenibilidad como una mejoría, una compensación positiva. Por lo tanto, la justificativa de los gestores de que lo sostenible es más caro ya no funciona. Claro que no hablo aquí de cualquier estándar de sostenibilidad que tenemos que utilizar, porque decidimos ser órganos verdes. No se trata de ello. Por ejemplo, un sistema de reuso de agua tiene que ser evaluado según la región en donde será instalado, porque, según sea, lo que se gastará con la operación y el mantenimiento de este sistema realmente no sería compensador. Pero si voy a poner un sistema de uso de agua en un lugar con baja prestación de agua pluvial, esto tendría el efecto contrario. Por lo tanto, tengo que evaluar si aquel objeto con el estándar de sostenibilidad deseable hace sentido para aquella contratación. Por lo tanto, la justificativa de los gestores de que el precio está por encima de los valores mercadológicos de un producto común ya no es una excusa para no utilizar los estándares de sostenibilidad, incluso porque a la hora que el mercado pueda producir la necesidad de productos sostenibles, cuanto más se produzca, claro, los precios se van rebajando. Por lo tanto, esta excusa ya no prospera. La segunda justificativa de los gestores era la de que hay pocos productos en el mercado con estándares de sostenibilidad. Y esto es verdad, es un hecho. Como les había dicho, hay un cambio reciente, un cambio paradigmático. Mi mensaje está alcanzando a las empresas. Es interesante un hecho que ocurrió
y está registrado en algunas revistas del estado de São Paulo, en donde han decidido hacer un proceso licitatorio para la compra de vasos de papel en el lugar de vasos de plástico, porque el vaso de papel se degrada más rápidamente que el vaso plástico y por lo tanto hay menos agresión ambiental. Cuando este edicto ha sido lanzado, la gente ha reaccionado muy mal. Las empresas dijeron que no comparecerían. 100 vasos de papel, ahora 18 reales, y el vaso plástico costaba menos de la mitad. El gobierno del estado de São Paulo mantuvo la compra. El día de la licitación han venido muchos licitantes. 100 vasos de papel a 8 reales, lo que demuestra que esta alegación de que no hay productos es una alegación limitada, pequeña, ya no funciona como excusa. Por lo tanto, tenemos una justificativa dada por los gestores de que esta contratación como estándar de sostenibilidad ataca el principio de la economía y de la competitividad. De la forma como tenemos en la Constitución, el artículo 170 de la Constitución coloca la sostenibilidad como un principio del orden económico. Este artículo 170 ha sido alterado por la enmienda 42, que determina la preferencia por el producto sostenible que agrede menos al medio ambiente. Además de ser un principio constitucional, tenemos hoy la sostenibilidad como propósito de las licitaciones, además de las varias normativas previstas en el conjunto jurídico. Es decir, tenemos un amparo normativo, la Ley Nacional de Políticas de Desechos Sólidos, la Ley Nacional de Cambios Climáticos, tenemos actualmente instrucciones, decretos que pueden regular esta materia. Por lo tanto, de la forma como está anclada como principio constitucional, con un propósito de la ley de licitaciones, ya no tenemos cómo justificar la no utilización del estándar de sostenibilidad por violación del principio de la economía y de la competitividad. Bien, y la gran cuestión es que el Tribunal de Cuentas de la Unión, y nombro aquí al Tribunal de Cuentas de la Unión porque está en la vanguardia y es el precursor de las primeras decisiones y controles, del primer control, es decir, es el que nos entrega el rumbo y las directrices de cómo deben funcionar estas contrataciones. Y por esto nombro aquí el Tribunal de Cuentas de la Unión. El Tribunal de Cuentas de la Unión ya aparece en la revista que trata de las licitaciones y contratos, la determinación de que cuando se haga la descripción de un objeto, además de que tenemos que observar las peculiaridades del mercado, las exigencias de la ley, tenemos también que describir los estándares de sostenibilidad. Esto ya está en la revista del Tribunal de Cuentas de la Unión. Yo les puedo citar el acuerdo 2172 del 2011, en el cual el tribunal, después de analizar una determinada contratación, ya ha indicado que los organismos de control están conectados a este problema y van a dar punición a los gestores públicos que no cuiden la parte de contrataciones con estándares de sostenibilidad. De ahí, la cuestión que se nos presenta es la siguiente. ¿Qué es una licitación sostenible? Lo que les estoy diciendo es que tenemos que realizar licitaciones y contrataciones con estándares de sostenibilidad. ¿Pero de qué se trata este tema? La licitación sostenible es la que se utiliza de estándares de sostenibilidad con la finalidad de reducir los impactos a la salud, también al medio ambiente y a los derechos humanos. De esto se trata. Por lo tanto, la licitación sostenible, cuando es implantada y cuando se realiza actualmente una licitación, no podemos dejar de preguntarnos lo siguiente. En primer lugar, si realmente
es necesario aquel contrato. ¿Realmente el Estado necesita realizar aquel contrato? Esta es la primera pregunta, y es una pregunta que nos obliga a pensar de forma sostenible, porque comprar por comprar, gastar por gastar, esto está en conflicto con la sostenibilidad, es decir, no es nada sostenible esta actitud. En segundo lugar, ¿cómo se produce este producto? ¿Con qué materiales se fabrica esto? ¿Bajo cuáles condiciones de trabajo? Hay que ver si tenemos ahí trabajo forzoso. Ahora estoy obligado, por ejemplo, las pymes están obligadas a cumplir leyes. ¿Están dando preferencia a materia prima de la región, a la mano de obra local? Todo esto tiene que ser considerado en nuestras decisiones. ¿Cómo funciona este producto desde su origen hasta su desecho final? Por lo tanto, ya no es posible, señoras y señores, que tengamos un proceso licitatorio sin antes pensar en las cuestiones económicas, sociales y ambientales. Y la gran cuestión que se nos presenta es la siguiente. Pese a ser una exigencia, un propósito de la ley de licitaciones, nosotros no tenemos un tratamiento específico acerca de este tema en la ley 8666 y en la ley 10.520. No hay todavía normas pragmáticas que nos puedan orientar en esta contratación. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo procedemos? Tenemos un conjunto de leyes y normas jurídicas, decretos e instrucciones que tendremos que ir a buscar para respaldarnos en las exigencias de estándares de sostenibilidad. Veamos de qué manera. Si yo necesito contratar un equipo, puedo exigir que sea un equipo que ahorre energía y agua, ¿basado en qué? En la ley 12.187, que trata la Política Nacional de Cambios Climáticos, porque así se lo define. Si voy a comprarme, por ejemplo, un coche híbrido o biocombustible, con base en la ley 12.305, que es la Ley de Política Nacional de Residuos Sólidos. En nuestro estado tenemos un decreto, que es el decreto 46.105, que les hago la recomendación de lectura, que determina lo siguiente: si se hace una contratación, tiene que observar este contrato, además de los estándares de sostenibilidad ambiental, social y económico. Por lo tanto, tenemos el amparo normativo para estas exigencias. Todavía así, si se presenta esta situación como una situación difícil o de difícil cosecha, estas informaciones actualmente cuentan con muchas guías y manuales que tenemos a nuestra disposición y que nos pueden echar una mano con relación a esta descripción. Yo sugiero la lectura de un manual producido por la Abogacía General de la Unión de São Paulo, que genera la descripción referencial del objeto del edital, que ustedes pueden consultar. Incluso la Bolsa Electrónica de Compras del Gobierno del Estado de São Paulo y la Justicia del Trabajo cuenta con un manual muy bien hecho acerca de esta materia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tiene una dificultad en buscar en las normas cómo describir a estas guías, a estos manuales o los catálogos, pueden echarles una mano en la descripción del objeto. Lo más importante, y una vez más nombro el Tribunal de Cuentas de la Unión, es que el control que estamos ejerciendo aquí es un control todavía de alerta. Esto se verifica en este acuerdo del Tribunal de Cuentas, que es el 3.567, por lo tanto un acuerdo reciente, en donde el Tribunal de Cuentas de la Unión entabla lo siguiente: el organismo, y en este caso
es la secretaria ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Agrario, y en el análisis del tribunal se determina lo siguiente: el organismo no ha realizado ninguna contratación con estándares de sostenibilidad. Por lo tanto, el tribunal ya registró este hecho. La Secretaría del Ministerio no ha realizado contratos con estándares de sostenibilidad, y a partir de ahora, y que quede registrado mi alerta, yo por ahora no le voy a dar ninguna pena, pero a la próxima evaluación, el próximo análisis no contará con inocencia e ignorancia, porque se le imputará pena a este organismo público. Otro acuerdo que me ha parecido interesante es el acuerdo acerca de una contratación hecha por Correos para motocicletas con baúl, y en este contrato hecha por Correos, ellos establecieron motocicletas de 125 a 150 cilindradas. Han decidido que las motocicletas de 130 a 155 cilindradas tenían que contar con inyección electrónica porque contaminan menos. Una empresa fabricante que no tenía estas motocicletas se puso en contra este edital, ha representado en el TCU alegando la violación al principio de la isonomía, y el TCU se posicionó de la siguiente manera: esta exigencia está de acuerdo con el nuevo propósito de las licitaciones públicas, que es el contrato con estándares de sostenibilidad. Por lo tanto, existe un movimiento natural en lo que se refiere a los organismos de control, en el sentido de decir lo siguiente: nuestra posición es, ustedes van a describir una contratación y para esto se tiene que contar con estándares de sostenibilidad. Punto final. Como sabemos, el control de la legalidad. ¿Y qué es este control? La verificación si la actuación del gestor público es legítima y si respeta los valores del orden jurídico. Por lo tanto, como ha dicho el profesor Juárez Freitas, la exigencia de que se contrate con estándares de sostenibilidad debe ser respetada por todos los poderes. Por lo tanto, el mensaje final que les quiero dejar es el siguiente: las compras con estándares de sostenibilidad son inadiables, bajo pena de responsabilización de los gestores por no respetar el principio constitucional de los propósitos de las licitaciones. Muchas gracias. Agradecemos. Le agradecemos a la doctora Tatiana Camarón. Ha podido, dentro del escaso tiempo, hacer una buena explanación muy aclaradora y que merece una reflexión de parte de todos nosotros que estamos aquí. Esta cuestión de la sostenibilidad tiene que ser norma, no puede ser moda, y tiene que transformarse en una verdadera cultura. No puede ser moda porque una arquitecta me dijo en una ocasión que existe una pared que imita madera demolida, pero si es para imitarla no tiene ningún sentido, ¿verdad? O se usa para hacer el reciclaje, pero no solamente por una cuestión estética. Bueno, gracias, doctora. Y ahora pasamos para la palabra al segundo ponente, que es el doctor Pedro Ortiz Hernández. Es miembro secretario, sería el equivalente al ministro del Tribunal de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Graduado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro en Derecho Civil y Proceso Civil, y además de su función en la Cámara de Cuentas, es integrante del cuerpo docente de la Universidad Tecnológica de Santiago y de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo, también en República Dominicana.
Com a palavra, por lo tanto, o Dr. Pedro Ortiz Hernández. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo Dr. Sebastião Elvésio, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Instituto Rui Barbosa, para fazer possível a nossa participação em tão importante e significativo evento. Eu gostaria de saudar também aos demais conferencistas e funcionários empregados do tribunal, ao público geral que participa desta sala de audiência e também aquelas pessoas que foram encarregadas da nossa estadia no estado de Minas Gerais e na cidade de Belo Horizonte. Está sendo muito gratificante e completamente enriquecedora. Eu farei uma confissão a vocês. Honestamente, eu teria gostado e me sentiria muito mais cômodo se eu estivesse aqui falando sobre direito civil ou falando sobre direito constitucional. Mas estou falando de um tema que é do interesse de vocês agora no Brasil e em quase todo o mundo, para dizer a verdade. E também, devido ao rigor do tempo, nós tentaremos fazer no tempo estabelecido e também obedecendo o tempo que me foi dado, eu vou tentar fazer, e ainda no caso que eu tenha 3 temas curtos que eu gostaria de fortalecer, mas a minha exposição é ampla. Ontem à noite eu tentava retirar alguns temas, quando me informaram sobre o tempo, 20 minutos, é muito pouco tempo para expor o que eu teria que expor. Então, vocês me permitirão algumas adaptações. Eu gostaria de agradecer aos companheiros da mesa e também à doutora Tatiana Camarão por sua magnífica exposição. E vamos ver o que poderemos fazer em relação ao tempo. Muito obrigado. Agora eu gostaria de tratar com vocês o seguinte tema: o desenvolvimento do controle jurisdicional de políticas públicas na República Dominicana. E para isso, nós começaremos com a seguinte interrogação: como é desenvolvido o controle jurisdicional na República Dominicana? Para isso, é necessário uma gestão pública administrativa controlada e transparente. Os administradores públicos devem informar de modo oportuno os resultados da sua gestão. O desempenho das suas funções deve ser avaliado periodicamente e de modo objetivo. Ultimação que compreende as ferramentas de revisão e controle, tais como o orçamento e os planos previstos para os ciclos da gestão, os relatórios detalhados dos resultados obtidos e também a eficácia dos resultados a curto e médio prazos. Sobre esta parte, eu gostaria de dizer o seguinte: a República Dominicana, os funcionários do Estado, são as pessoas encarregadas de preparar os orçamentos das instituições sobre as quais eles dirigem. Mas este orçamento não necessariamente deve ser aprovado na forma que esse funcionário pede à presidência da República. O presidente da República pode reduzir este orçamento solicitado por esse funcionário, ou, ao contrário, pode incrementar esse orçamento. Mas, no final da jornada orçamentária, o orçamento é decidido pelo Congresso Nacional, que, ainda no caso de que o presidente da República tenha decidido reduzir ou aumentar o orçamento, é o Congresso Nacional que pode tomar uma decisão contrária, dependendo do interesse que o Congresso Nacional entenda naquele momento, e os acordos políticos que possam ser realizados para estas motivações. Então, esse funcionário tem o mesmo compromisso. Ou seja, para o tal ano da execução daquele orçamento, se esta execução orçamentária foi deficitária, para o próximo ano, evidentemente, deverá existir uma redução orçamentária. Por esta razão, esse funcionário deve fazer os seus melhores esforços para executar um orçamento crível e baseado nas realidades das instituições.
Outra pergunta: a quais compromissos o desenvolvimento responde neste caso? Bom, podemos identificar um plano de ação criado para tais finalidades e correspondem aos âmbitos da administração pública, que são a abertura da informação, o fortalecimento dos organismos de transparência e de fiscalização, a profissionalização do serviço público, e devo enfatizar que na República Dominicana foi criado o Ministério de Administração Pública, que tem por finalidade e objetivo garantir a profissionalização do servidor público, a estabilidade e a permanência. E por que a estabilidade e a permanência? Porque na República Dominicana, há mais ou menos 20 anos, quando um partido ganhava as eleições para a presidência da República, esse partido varria e cancelava todos os funcionários e empregados da administração pública do governo anterior. Era uma situação de governo populista. Diante destes eventos, foi necessário criar a lei de carreira administrativa para permitir que os funcionários e empregados da instituição pública tivessem estabilidade de trabalho, mesmo com a mudança do partido governamental. E hoje em dia, isso está bem fortalecido no nosso país. Houve um aumento progressivo dos salários, mas, igualmente, os concursos públicos para a seleção de pessoal estão gerando resultados em quase todas as instituições da República Dominicana. A participação da cidadania, o regulamento da Lei Geral de Livre Acesso à Informação Pública, a proteção de dados pessoais, a promoção do uso da tecnologia para um governo mais eficiente, a criação de plataformas únicas, significa que cada ministério e cada instituição da República Dominicana tem que ter o seu próprio portal de transparência para publicar neste portal todas as atividades do ministro e dos funcionários respectivos da República Dominicana. A criação de plataformas únicas e a padronização dos portais de transparência, a promoção do fortalecimento do governo aberto e a garantia do cumprimento dos princípios constitucionais. No caso particular da República Dominicana, para o ano de 2004, nós realizamos um processo de atualização do seu marco jurídico e, como consequência, foram atualizadas e promulgadas novas leis que fortalecem os âmbitos do desempenho público de forma competitiva e globalizada. Neste aspecto, nós podemos principalmente citar a Constituição da República Dominicana de 2010, que marca simultaneamente algumas leis importantes, como a Lei Geral de Acesso à Informação e os seus regulamentos, e também a Lei de Compra e Contratações do Estado, e vou falar sobre esta lei mais adiante, que regula tudo aquilo que é compra e contratações do Estado. A clássica propina foi extinta na República Dominicana, a possibilidade de cobrar um dinheiro ilegal por baixo da mesa, talvez não tenha acabado de modo definitivo, mas foi muito diminuído. E também a compra e a contratação pública foi regulamentada através desta lei. Portanto, todas as compras do Estado e a obrigação de publicar todas as informações no portal da transparência do Estado. A lei que cria o Sistema Integrado de Gestão Financeira, a Lei do Sistema Nacional de Controle Interno e também da Controladoria Geral da República, a Lei Orgânica dos Municípios, a Lei Geral de Orçamento. E em relação a isso e a aplicabilidade dos planos do governo da República Dominicana, foram criadas algumas unidades administrativas que têm a responsabilidade de definir e de aplicar as políticas públicas em matéria de transparência, governo eletrônico, combate à corrupção e, portanto, foram criadas
Primeiramente, o Escritório Presidencial de Tecnologia da Informação e Comunicação, o governo enlaça, através das tecnologias de informação, todos os portais, controla também o assunto da informação tecnológica na República Dominicana. A Procuradoria especializada na perseguição de atos corruptos na administração pública, a Administração Geral de Ética, e este organismo é o reitor dos temas sobre ética, transparência e prestação de contas. São uma espécie de investigadores com relação à forma de execução dos ministros e dos funcionários públicos nas instituições e são os guardiães do exercício da cidadania no controle das contas públicas, ferramentas fundamentais para o desenvolvimento do controle. A nossa Constituição é o principal instrumento de luta contra a corrupção. Nela, ficam estabelecidas as linhas gerais que garantem as transparências e a prestação de contas na República Dominicana. Nesse sentido, o artigo 93 faz referência às atribuições do Congresso Nacional em matéria de fiscalização e controle e explica de modo claro, como parte do seu dever, aprovar ou recusar o estado de arrecadação em função dos ingressos ou das receitas que o Poder Executivo deve apresentar durante a primeira legislatura ordinária de cada ano, tendo por base o relatório da Câmara de Contas da República Dominicana, assim como também o cumprimento da supervisão de todas as políticas públicas que o governo possa implantar e as suas instituições autônomas e descentralizadas, sem importar a sua natureza de alcance. Por sua vez, o artigo 114 seguinte da Constituição Dominicana explica o que é a responsabilidade presidencial, ou seja, prestar contas anualmente diante do Congresso Nacional sobre a administração orçamentária, financeira e de gestão ocorrida no ano anterior, segundo o que fica estabelecido na própria Constituição, no seu artigo 128, número 2, letra F. E, seguindo o mesmo alinhamento, os artigos compreendidos entre 247 e 250 determinam o estabelecimento e a criação de dois sistemas de controle diferentes, como forma de desenvolvimento e manifestação do próprio controle. Um é o sistema de controle interno, que é feito pela Controladoria Geral da República, e, por outro lado, existe o controle externo, faculdade exclusiva da Câmara de Contas da República. E sobre isso eu gostaria de dizer o seguinte: não é possível que um ministério, que uma direção, se tem um bom sistema de controle interno, possa admitir falhas funcionais. Na Colômbia, nós vimos o seguinte sobre o controle interno. O presidente da República dizia na Colômbia, deve ser o principal preocupado por ter um sistema eficiente de controle interno. Porque esse controle interno é aquele que vai garantir para o funcionário ou para o presidente da República o sucesso da sua gestão. Não é possível que, se uma instituição do setor público ou do setor privado que tenha um eficiente controle interno possa fracassar. Não é admissível, porque esse controle ou estes controles dirão a estes funcionários onde está acontecendo a falha da administração daquela administração. E, com o problema da Petrobras, eu pensava, os estudantes são muito interessados e as informações sobre o Brasil na República Dominicana estão em todos os jornais. Falar da Odebrecht, que há muitos anos tem obras na República Dominicana. Falar dos problemas da Petrobras na República Dominicana é uma coisa cotidiana. E meus alunos me perguntavam o seguinte: como é possível que uma instituição tão forte, com tanto dinheiro,
que movimenta tanto dinheiro possa ter esses problemas escandalosos que estão tendo a Petrobras no Brasil. E a única resposta que eu pude dar aos meus alunos foi o seguinte: não tinha um bom sistema de controle interno. E se tinha um bom sistema de controle interno, então tinham a intenção, apesar dos relatórios de controle interno, de atuar contrariamente ao que estava indicado pelo controle interno, ou os auditores internos das instituições. E diante dessa eventualidade, eu não prefiro nem falar o que vai acontecer para vocês. Então, partindo desse critério, eu entendo que um bom sistema de controle interno coloca em xeque a administração do funcionário, não importando que se trate do setor público ou do setor privado. Quando eu ocupei algumas posições públicas com a possibilidade de administrar recursos, a primeira coisa que eu checava quando eu entrava na instituição era quem está controlando o controle interno dessa instituição. Não tem que ser o meu amiguinho, não. Ele não tem que ser meu amigo, ao contrário. A única coisa que eu peço é uma pessoa com sentido de equidade que não seja meu amigo, porque é muito melhor para todo mundo. Porque vai ser muito mais claro, mais objetivo e mais direto. E pode ser mais rígido. E ele é quem vai me dizer que eu estou fazendo a coisa certa também. Por outro lado, eu devo enfatizar o seguinte: na República Dominicana existe aquilo chamado de controle externo, uma faculdade exclusiva para a Câmara de Contas da República Dominicana. E aqui eu gostaria de enfatizar o seguinte aos senhores: porque existem as câmaras de contas, o equivalente ao Tribunal de Contas na República Dominicana. Existe a Câmara de Contas na República Dominicana quando o controle interno não funciona em algumas instituições, e então a Câmara de Contas, que é um ente de controle externo, age e participa naquela instituição. Faz descobertas sobre o manejo do funcionário na instituição. Mas, lamentavelmente, o controle interno, que é da controladoria, previne, adverte, mas a Câmara de Contas não faz isso. A Câmara de Contas encontra o cadáver já sobre o chão. E por que eu digo isso, que nós encontramos o cadáver já jogado no chão? Porque nós entramos só quando as coisas já aconteceram, ok? Depois que a instituição está moribunda, é que nós podemos agir. Somente depois de que não há muita coisa a ser feito, lamentavelmente. Uma autópsia, na verdade, para saber quais foram as razões que produziram o estado agonizante da instituição. E eu devo dizer o seguinte a vocês: a única parte interessante, neste caso, da atuação da Câmara de Contas é a seguinte: se houve manejo doloso pelo funcionário, e isso é advertido pela Câmara de Contas quando fazemos as nossas auditorias. Houve manipulação dolosa do funcionário no manejo dos recursos públicos. Então, a prisão é o lugar desse funcionário. Aí não existe outra saída, não. Um exemplo, não somente para o funcionário, mas também para a sociedade no sentido geral. Outra pergunta: como funciona o desenvolvimento da gestão pública na República Dominicana? São 4 elementos que constituem o Sistema Nacional de Controle e Auditoria. E eu passo a detalhá-los agora. Primeiramente, o primeiro órgão superior de controle externo dos recursos públicos é a Câmara de Contas, que já foi mais ou menos explicado aqui para os senhores. Em segundo lugar, o controle interno é liderado pela Controladoria Geral da República, que também já comentei aqui de modo en passant. Em terceiro lugar, o controle legislativo sempre é exercido pelo Congresso Nacional. E aqui eu devo dizer o seguinte: não vou me deter muito aqui, mas posso dizer muito sobre essa parte, que lamentavelmente o Congresso Nacional, lembre-se, que são enviados dos partidos políticos.
E não tenho que dizer o que acontece quando os partidos políticos têm interesse determinado, não é? Não posso, porque vocês podem imaginar. Eu acho que aqui passa a mesma coisa. No Brasil acontece a mesma coisa. E parece que, como eu indiquei anteriormente, parece que eu vou ter que continuar cortando a minha intervenção. Bom, e finalmente eu falo do controle social, que é exercido pelas organizações da sociedade civil, com a abertura da Lei 211/04, de livre acesso da informação pública, podem apresentar observações e sugestões através da Câmara de Contas da República Dominicana. Sobre essa parte, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: é o melhor conselho que eu posso dar a uma sociedade em qualquer parte do mundo. Nos últimos 20 anos, no mundo, o controle social passou a ter um papel fundamental, porque permite à cidadania fazer o que há 20 anos atrás era impossível de ser feito, que é intervir nas diferentes instituições públicas para ver qual é o comportamento dos funcionários e como os recursos públicos estão sendo manejados para exigir desses funcionários uma prestação de contas instantânea, naquele momento. E aí, o funcionário tem a obrigação de permitir a este cidadão ou a esta instituição da sociedade civil uma explicação ampla e detalhada. Por exemplo, na República Dominicana, nós temos as soluções para as coisas até certo ponto. Por exemplo, quando o funcionário público está doente, e não falo de uma doença física, falo de uma doença de uso dos recursos do Estado, de modo indevido. O que eu quero indicar com isso? Com a declaração juramentada de bens, que é obrigatório para todo funcionário público, no momento que entra na instituição pública, ele deve fazer uma declaração juramentada de seu patrimônio, de todos os bens. Ele é auditado, essa declaração juramentada é auditada e tem que estar fundamentada com papéis, com documentos, cada bem que ele possua, que ele tenha, tem que estar declarada. Ele tem 30 dias, quando sai da posição pública, para declarar quanto dinheiro ele tem na sua conta e quantos bens ele tem no seu nome. Mas a parte mais interessante é a Lei de Livre Acesso à Informação Pública. Este é um chamamento à sociedade para que possa intervir nas instituições. Na República Dominicana, é obrigatório que cada ministério, que cada instituição pública tenha um escritório de livre acesso para a informação pública. E ouçam bem o que eu direi a vocês. Os cidadãos podem ir voluntariamente e com muita frequência cotidiana para pedir aos ministros e aos funcionários públicos a informação que ele deseje sobre, por exemplo, olerite, investimento público, sobre uma escola em uma província que ainda não foi acabada, ou sobre obras de estrada que não são terminadas. E já recebeu dinheiro para ser acabada e está atrasada, por quê? Então, se o funcionário, em prazo estabelecido pela lei, não informa a este cidadão ou a este ente social qual é o manejo do seu dinheiro, o tribunal pode declarar um processo contra esse funcionário e condenar esse funcionário por cada dia sem informar o cidadão. Então, poderiam ser 5 mil pesos, mais ou menos 100 dólares, mas podem ser 10 mil pesos, 200 dólares diários. E pode ser também 500 dólares diários de multa pela não informação prestada. Por quê? Porque o funcionário está obrigado, porque a sua instituição tem um escritório de livre acesso à informação pública e é obrigatório a informação imediata ao cidadão que solicite essas informações. Eu vou citar o caso do metrô de Santo Domingo. No caso do metrô de Santo Domingo, ao engenheiro encarregado do metrô foi pedida documentação sobre o metrô.
Então, foi pedido que informasse uma sociedade da sociedade civil quais eram os recursos investidos para a execução deste metrô. Ele não queria dar as informações sobre isso. Esse funcionário foi condenado para que desse a informação solicitada. Com isso, eu quero dizer a vocês o seguinte: essa é parte da vantagem que a sociedade tem hoje em dia para conseguir uma eficiente gestão dos administradores naquilo que é a gestão pública. Eu vou pedir a conclusão, porque eu já estou com o tempo vencido. Eu sabia que isso não ia ser suficiente. Eu informei aos responsáveis sobre o evento quando me deram essa informação. Eu disse ao meu amigo Antônio, mas o tempo já acabou. Bom, eu quero concluir um tempinho. Por favor, vou pedir um tempinho mais só para a minha conclusão. Pela minha condição de pessoa que foi recebida pelo Estado de Minas Gerais, eu sei que são pessoas muito gentis, por isso eles vão me permitir um tempinho a mais para a minha conclusão. E para concluir a nossa apresentação, nós entendemos que, em primeiro lugar, a avaliação de políticas públicas indica um novo tipo de controle sobre a política, sobre a democracia, em consonância com os princípios da nova governança, indicando para indicadores de alta responsabilidade, transparência e participação. Em segundo lugar, a nova forma de governar está apoiada em modelos de gestão pública que persigam e procurem obter maior eficácia e eficiência do setor público nos seus diferentes níveis de governo, tanto estratégica como operativamente. E, por isso, esses níveis são complementários. E, por último, em terceiro lugar, é importante indicar como forma globalizada a promoção sobre a base da participação social, da formulação, execução, auditoria e avaliação das políticas públicas através da criação de novos espaços e mecanismos institucionais que possam facilitar a responsabilidade cidadã, o acesso à informação pública, a transparência, a prestação de contas, o interesse social e a fluência das relações entre o Estado e a sociedade. Tudo isso combinado com ferramentas de produtividade sustentáveis sobre a base de tecnologias que possam permitir saciar os padrões de uma sociedade de alta demanda de informação, sendo estas a que permitam acesso fluido e dinâmico para o apoio a ditas ações, como instrumentos para alcançar a eficiência no desenvolvimento das políticas públicas. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Pedro Ortiz. Muchas gracias, doctor Pedro Ortiz Hernández. Realmente el tema es muy frecuente y nos ha llamado la atención. Todos sabemos que ha quedado aquí entre todos el deseo de saber más acerca del tema. Por lo tanto, muchas gracias, las gracias sinceras de la organización del evento y perdone por el tiempo escaso para la presentación. Y vemos que la base del control, y entendemos que en República Dominicana el control interno es mucho más fortalecido y que en nuestras instituciones. En muchas instituciones
Esto es un deber incluso para nosotros, de los tribunales de cuentas, que buscamos avanzar en este sentido para fortalecer los controles internos de todas las instituciones públicas, y esto es importantísimo para que las cuentas ya lleguen a los tribunales solamente en los casos de los fallos y que sean pocos de parte del control interno. Todavía, desafortunadamente, en muchos casos, los controles internos de nuestras instituciones son meramente formalidades legales y no ejercen, no tienen la autonomía que deberían tener, y tenemos que perseguir este objetivo. Bueno, pasemos ahora. Tenemos aquí el control del tiempo. Es la chica del tiempo de las presentaciones, igual que en el telediario. Entonces paso la palabra al doctor Federico Giulio de Alferti Jr., es auditor federal de control externo y secretario de control externo de adquisiciones logísticas del Tribunal de Cuentas de la Unión, y nos presentará su ponencia acerca de las compras sostenibles en la visión del control externo, notadamente a partir de su experiencia como auditor del Tribunal de Cuentas de la Unión. Le paso la palabra al doctor Federico. Buenos días, soy Federico Julio, auditor de control externo del Tribunal de Cuentas de la Unión, secretario de control externo de adquisiciones logísticas, que la Secretaría del Tribunal de Cuentas de la Unión es la que fiscaliza y controla de los contratos de la administración pública. Recibimos denuncias, representaciones, y es la Secretaría que hace el análisis técnico. Mi ponencia será basada en la visión del control. Ser el último ponente es complicado porque es la hora ya del almuerzo, muchos tienen hambre. Parte de mi ponencia la profesora Tatiana ya la ha hecho de algún modo, lo que para mí es muy positivo porque simplemente reforzará el discurso alineado que tenemos, incluso a partir de la academia, porque es muy importante obtener este reconocimiento del trabajo del Tribunal de Cuentas de la Unión por la Academia Brasileña. Y me solidarizo también con el señor Pedro, porque yo tendría aquí una hora o más para hablar acerca de este tema e intentaré ser muy objetivo, pero evidentemente algunas cosas serán citadas de modo muy rápido. Mis diapositivas están a la disposición de todos. No hace falta sacar fotos, etcétera, porque basta con pedirle una copia al técnico del ordenador. Ese es el Tribunal de Cuentas de la Unión en Brasilia, y nuestra misión está muy definida. Es mejorar la administración pública en beneficio de la sociedad a través del control externo. Vean la misión: mejorar. Esto rompe el modelo mental que existía anteriormente de que el tribunal era un tribunal que solamente penalizaba a los funcionarios o que impedía la conclusión de obras públicas. Nuestra misión es muy clara. De nada sirve interrumpir una obra en desfavor de la sociedad. Tenemos que hacer al revés. Tenemos que buscar soluciones y mejorías para que los servicios públicos sean ejercidos cada día más en beneficio de la sociedad. Aquí tenemos algunos aspectos. En el tribunal tenemos muchas secretarías que trabajan el tema de la sostenibilidad. La misma administración del tribunal tiene que contratar con el criterio de la sostenibilidad. Mi secretaría fiscaliza este tema y tenemos otra secretaría que es la Secretaría Ambiental, que hace fiscalizaciones y controles de criterios de sostenibilidad y factores de medio ambiente. ¿Vale? Entonces, realizan auditorías en bosques, en unidades de conservación, en este nivel, incluso con aliados internacionales de tribunales de cuentas de otros países. La compra pública no es un acto neutral. La compra pública es
extremadamente importante. El gobierno, cuando hace compras, tiene que inducir las buenas prácticas. Vean la cantidad de perspectivas con relación a las compras públicas, la implantación de políticas, la alocación de recursos de sectores estratégicos, el desarrollo sostenible nacional, la innovación y el avance tecnológico. Todo ello podemos hacerlo a través de las compras públicas. Por lo tanto, el concepto de compras públicas como acto neutral ya no existe más, ¿vale? Pero traen vulnerabilidades también. ¿Y cuáles son estas vulnerabilidades? Errores administrativos. El funcionario se ha equivocado, se ha tomado una mala decisión, ha causado un despilfarro. Tenemos también desviación de conducta, corrupción y tenemos, por ende, la formación de carteles, etc. ¿Cómo podemos solucionar este problema? A través de estas perspectivas de salida. En primer lugar, mejorando la gobernanza. ¿Y esto qué es? Aquellas personas que van a liderar el proceso. Van a evaluar y van a direccionar y a monitorear todo esto. Estas personas tienen que trabajar con profesionalismo, con ética y con estándares exigidos por la sociedad de los funcionarios. Nos percatamos muchas veces, cuando hablamos de las licitaciones, que sectores de compras que tienen personas problemáticas en determinado organismo, esta es una equivocación. ¿Por qué? Porque la compra pública es en donde vamos a gastar el dinero. Tenemos que contar con personas compromisadas, competentes y bien pagadas. Si no es así, el organismo consecuentemente comprará mal. Que no les quepa la menor duda. Tenemos las compras electrónicas con buen proceso, porque hay que imperar la impersonalidad y puedo trabajarlo en el concepto de la inteligencia. Puedo trabajar estas informaciones y verificar una serie de posibles ventajas y áreas que van siendo mal controladas. Y tenemos también algunas políticas de compras que podemos hacer. Si se compra descentralizado, centralizado o si compartimos la compra. ¿Quién trabaja con las compras y quién estudia esta materia? Bueno, hay tesinas de maestría y tesis de doctorado acerca de esto. Este no es un asunto menor. Hay muchos estudios acerca de este tema que nos enseñan los beneficios de la cuestión del control de compras, no solamente en nuestro país, como también en todo el mundo. La OCDE, y cuando hablamos de sostenibilidad, dice lo siguiente: ¿cuáles son los problemas? Las compras sostenibles son más caras. No hay cómo verificar la cadena productiva y el ciclo de vida. No hay incentivos para los proyectos que involucren el concepto de sostenibilidad. No hay proveedores suficientes para estas demandas, pero también nos ofrece algunas perspectivas. ¿Cuáles son? El conjunto jurídico claro, y esto Brasil ya lo tiene. Tenemos un conjunto jurídico muy interesante que puede sostener a cualquier gestor en la práctica del uso de criterios de sostenibilidad. Ya no cabe la excusa de las dudas jurídicas. Esto es una leyenda. El escopo ya nos entrega total seguridad. La planificación de las compras sostenibles, lo que necesitamos es contar con más conocimiento y buscar foros y discutir con la iniciativa privada. ¿Quién entrega? Es el mundo privado. Tenemos que tener un discurso muy transparente con relación a esto. No es el sector público que suministra lo que necesitamos comprar. El sector público compra. Por lo tanto, más allá de ideologías, tengo que hablar con la iniciativa privada. Es la iniciativa privada que fortalecerá el mercado y que nos dará las soluciones. Profesionalización de los equipos, claro. Promocionar el monitoreo, claro que si tengo criterios, después tengo que controlar si están siendo cumplidos y debo pasar estas informaciones y darle publicidad a estos datos. Estos son los riesgos cuando hablamos de sostenibilidad. Reserva de mercado inadecuada, la inhibición de la libre competencia, precios altos. Pero tenemos muchas oportunidades interesantes que serían
el acercamiento del diálogo con la iniciativa privada y es un factor también de ventaja competitiva internacional. Si nosotros queremos tener competitividad internacional, tenemos que probar cada día más la sostenibilidad de nuestros productos. Y una vez más, ¿quién lo hace? El gobierno, a través de la inducción de las buenas compras, compras con estos criterios. Por lo tanto, en el escenario actual, lo que es que tenemos el ajuste fiscal, la contingencia, la limitación presupuestaria, una mayor demanda de la sociedad, una mayor demanda en sermos verdes, todo esto, el gestor público se tiene que dar cuenta. Además de esto, tiene que prestar cuentas al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía, a la CGU, etc. Y lo tiene que hacer bien. Entonces, para el funcionario sí es difícil. Pero ¿cuál es la sugerencia? No se inventen nada. Ustedes tienen que buscar y beber de las buenas fuentes. Cada vez que se inventa algo, el riesgo de fallar es enorme. No se inventen cosas, busquen trabajar siempre con organismos que ya han hecho la política, con organismos de control. Perdón. Es una alarma para ir a buscar a mi hija en el colegio, pero estoy en otra ciudad. Perdonen. La profesora Tatiana ya ha hablado acerca de todos los criterios de sostenibilidad. Están aquí empresas locales, no al trabajo infantil, no al trabajo forzoso, criterios ambientales, criterios de sostenibilidad, trabajar con las pymes, cuidado en el transporte. Todo ello son criterios que nosotros podemos considerar a la hora de especificar la compra. Pero observen lo siguiente, ¿qué es un proceso de contratación? Yo tengo la planificación, tengo la etapa de licitación y ejecución. Muchas de las personas se encuentran ahí en la parte roja, ¿verdad? En la elección del proveedor. Bueno, a no ser que tenga una persona muy mal carácter, no es el problema. ¿Y dónde está el problema de la licitación? O en la planificación o en la ejecución. Yo no he especificado una compra buena. Claro que la licitación no servirá de nada. Yo tengo que gastar mi energía aquí, en esta etapa de la planificación, tengo que hablar con el mercado. Es fundamental hablar con el mercado. Muchos no hablan con el mercado por ideología. Y una vez más, repito, el mercado privado es el que entrega la solución para nuestra necesidad. Y a la otra punta, la ejecución. De nada sirve contar con criterios si no tengo un fiscal de contratos que conozca el tema y que tenga la capacidad y el conocimiento suficiente para probar aquel producto. Incluso si el criterio de sostenibilidad está en el término de referencia, si no tengo la fiscalización, de nada me va a servir. Entonces es fundamental contar con esta visión y en donde nosotros ponemos este criterio de sostenibilidad, que es importantísimo. No como criterio de habilitación. Vamos a acordarnos de dos cuestiones importantes cuando hablamos de la licitación. La habilitación y la prestación de servicio. Lo que es la habilitación es la fase en la cual defino quién participará del certamen. ¿Vale? El tribunal es duro en esto. No se puede generar impedimentos para que la persona participe de la licitación. Entonces los criterios de sostenibilidad no pueden ser criterios de habilitación. Y esto es certero. Estaremos en contra. Pero ¿en dónde voy a poner el criterio? En la especificación del bien y del servicio. Usted participa de la licitación, muy bien. No te voy a impedir, pero si no entrega el servicio, no será ya clasificado. Y más, los acuerdos son muy claros. El que entra para desarreglar la licitación sufre proceso administrativo y es declarado como persona inidónea. ¿Por qué? Porque el proceso de licitación no es un juguete, es una cosa profesional. Por lo tanto, la cosa más importante, el criterio de la sostenibilidad no puede ser habilitatorio, porque la habilitación tiene que ser el criterio de especificación del bien o servicio.
Y vamos a mantener el criterio de juicio por el menor precio. El criterio sigue igual, solo he especificado de modo diferente. Es el menor precio que ganará del proveedor que me atenderá, incluso con los criterios de sostenibilidad. Pero vean el problema. Cuando hablamos de especificación de bienes y servicios, todo ítem que yo ponga como especificación, bueno, es natural que sufra un incremento de precio. Si pido más, el precio sufrirá un aumento. Y otra consecuencia, una posible restricción del objeto. Y ahí decimos, bueno, pero ¿hay restricción del objeto? No, la licitación es restrictiva. Lo que no se puede es ser indebida. Yo no puedo restringir indebidamente una licitación, pero cada licitación que yo especifico un bien, solamente a los que atiendan a esto podrán participar. Es restrictiva por naturaleza, por lo tanto. Entonces tenemos que tener cuidado para no especificar algo de modo inadecuado o indebido. Y cuidado con el criterio de sostenibilidad, porque el mercado muchas veces no está preparado para esto. Y muchas de las veces el mismo gestor no está preparado para estos conceptos. Una vez más, vuelvo a repetir el mensaje. Busquen los catálogos, los manuales que ya cuentan con mucha información. Participen de foros. Pero quiero innovar. ¡Qué bien! Entonces, hay que hablar con la iniciativa privada. Vean quién entrega. ¿Cuántas empresas están ahí? Contar con el plazo, audiencias públicas. De aquí a 6 meses, aquí solo se contratará, sí, y publico mi plan de compras anual. El año que viene voy a comprar solamente este tipo de objeto. Y así se queda claro para el mercado. El que no quiera no participa, ¿verdad? Este es un acuerdo reciente del tribunal. Y lo voy a leer porque es grande. Nos enseña claramente este papel de sensibilidad del tribunal para estas cuestiones. Romper una vez más el modelo mental de que el tribunal es contrario a esto. No es así. Esto es una enorme mentira. El tribunal es el inductor de las buenas prácticas. El acuerdo dice: es legítimo que las contrataciones de la administración pública se adecuen a nuevos parámetros de sostenibilidad ambiental, aunque con posibles reflejos en la economicidad. Es decir, en aquel primer momento puede ser que no se compre por el menor precio, si comparado con el producto no sostenible. Debe constar expresamente de los procesos de licitación la motivación fundamentada. Es aquí que está toda la clave de la cuestión. Todo lo que se haga en la calidad, en la condición de gestor público, tiene que estar justificado en el proceso. Hay que constar de los documentos por qué usted ha decidido por aquella compra. Porque de aquí a 3 años, si algún organismo le pide la justificación, ahí la tienes, ahí la tiene. Aquí está el secreto. No es hacer el criterio de sostenibilidad porque quiero hacer estadística, no. Hay que tener una ventaja explicitada en un documento que respeten el carácter ambiental y no solamente como criterio de habilitación. Ahí está. El criterio de habilitación para participar de la licitación no es otra cosa. No es para impedir, hay que dejarlo entrar. Si no nos sirve, bueno, entonces simplemente se actúa de mala fe, que se abra un proceso administrativo y hay punición para la empresa. Algunas buenas prácticas que encontramos. La generación de un comité, si posible permanente, para hacer la diagnosis
de la condición, no solamente en la parte de contrato. ¿Cuánto se gasta de agua, por ejemplo? ¿Cuánto se está gastando de energía eléctrica? Muchas veces nos percatamos de casos en donde hay un enorme esfuerzo para comprarse un bolígrafo orgánico, pero la taza del váter ya no funciona en la misma institución. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Mucho más caro y mucho más dañino para el medio ambiente. Entonces es muy importante que contemos con una visión de nuestros recursos. Sean recursos internos o externos, son recursos escasos, claro. Entonces tenemos, en mi opinión, que hacer una curva ABC. ¿Qué es? Lo que realmente es importante. ¿En dónde gasta su órgano público, su organismo? Y en este nicho buscamos las mejores prácticas, incluso de sostenibilidad. La definición de un plan posible, la realización de campañas de capacitación y entrenamiento de los funcionarios también es muy importante, y brindar estos conceptos e internalizarlos para todo el equipo, desde el becario hasta el presidente de la institución. El consumo consciente es muy importante. Y la profesora lo ha dicho, la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿necesito hacer esta compra? No, entonces no se compra. Monitorear los gastos de agua y energía eléctrica, promocionar la recolección selectiva son buenas prácticas. Buscar compras compartidas. Entonces, así se puede hacer con que el organismo gaste menos en su estructura operacional y administrativa. Existe una ganancia de escala, porque ahí podemos trabajar con la sinergia entre los organismos. Una política de compras que considere todo esto, una política de tercerización también es importante. La exigencia de acreditaciones compulsorias del INMETRO, que es el Instituto Nacional de Metrología de Brasil. El tribunal es muy riguroso con esto. Acreditación privada de forma general está prohibida. Divulgar los resultados alcanzados dentro de su institución, porque existe la competencia positiva entre los funcionarios. Mi sector está ahorrando más que el tuyo. Mi sector es más sostenible que el tuyo. Y esto es muy interesante, generar resultados en escala. Y divulgar estas cuestiones. Lo que no se puede hacer o no se debe hacer. No puedo tener criterios solamente para rendir cuentas en el tribunal. Lo que no debemos hacer criterios de sostenibilidad sin fiscalización, sin un equipo para esto, solamente para hacer estadística, para montar números. Mi organismo ha hecho 10 licitaciones sostenibles. ¿Y qué esto ha generado en la praxis? Nada. He comprado bolígrafo, pero la taza del váter no funciona. Entonces tenemos que contar con esta visión operacional más bien definida. No exigir sellos, etcétera, porque todo esto es restrictivo. Consideraciones finales para concluir. Las licitaciones sostenibles promocionan el desarrollo sostenible regional, la igualdad social, beneficios a la salud pública, el comercio justo, nuevos negocios e incentivos para pequeñas y medianas empresas. Este es un mensaje que les dejo principalmente para los proveedores. El proveedor tiene que ser profesional, ¿vale? Voy a contratar con la administración y hago lo que quiera. No, cada día más el Tribunal de Cuentas trae el mensaje de que el proveedor malo tiene que ser expurgado. Que se abra un proceso administrativo, amplia defensa, claro, pero al final, si no demuestra una buena acción, tiene que ser declarado como inepto. Para los que trabajan en el área, el tribunal es mayor diseminador de material en Brasil. Somos inductores de buenas prácticas, tenemos mucho material en nuestro sitio internetico acerca de compras de forma general. Para los que trabajan también en esta parte, tenemos en nuestro sitio
un mapa de proceso de riesgos y controles en las adquisiciones, por lo tanto, desde la planificación hasta la ejecución contractual, definimos cuáles son los riesgos de cada etapa y para cada una de ellas sugerimos controles y esto está en nuestro sitio, esto es información pública y es muy interesante. Y para finalizar, tengo aquí este mensaje del ángel. Durante mucho tiempo el tribunal ha sido considerado el demonio y este no es el mensaje que nos gustaría pasar. El mensaje es que el tribunal quiere la mejoría de la administración pública y todo a favor de la sociedad que paga caro los impuestos en nuestro país. Y se merece, por lo tanto, la prestación de mejores servicios públicos. Aquí los mensajes finales. Tenemos que, cuando hablamos de sostenibilidad, son 5 R's. Repensar, reducir, reaprovechar, reciclar y reusar. Y el reusar es muy interesante. Y de nuevo vuelvo a la profesora Tatiana. No hace falta, no hay obligación de querer, hay que aprender a decir que no. Y el gestor público que tiene que ejecutar el presupuesto, muchas de las veces, si no lo hace, dicen que es incompetente. Bueno, vamos a usar el presupuesto con más raciocinio. Hay que priorizar la planificación, la calificación y la transparencia. Y la transparencia es fundamental para que nuestro Estado funcione bien y para la sociedad. Hay que adoptar criterios de sostenibilidad, no como criterios de habilitación, sino como especificación del objeto. Y la última frase es una frase que es muy interesante. Soy graduado en agronomía y derecho y en mi invitación de recibimiento de grado de mi primera carrera tenemos esta frase hace muchos años. Hay que ser maduros defendiendo el verde. Muchas gracias. El TCU está en las redes sociales y les agradecemos a todos. Agradecemos al doctor Federico, Julio, por su ponencia y cómo su ponencia ha sido muy pareja a la ponencia de la doctora Tatiana. Abrimos rápidamente para que haga un rápido comentario como pedido. Alô? Alô? Estão ouvindo? Me gustaría darles la sugerencia de una lectura. Es el artículo que tiene una tesina del profesor Alexandre. Es mi marido, pero estoy enfadada con él. Me olvidé su apellido. Alexandre Matos. Alexandre Matos es una tesina interesante porque hace un análisis del sector de compras en los Estados Unidos, en Brasil y en la iniciativa privada. Y lo que entiende coincide con lo que usted ha dicho acerca de que el sector de compras en la iniciativa privada y en los Estados Unidos es un sector estratégico y muy cercano a la dirección, es decir, la dirección en la toma de decisiones consulta el sector de compras y no como se da en Brasil, en donde el sector de compras está en un área intermediaria en donde los profesionales no están capacitados. Por lo tanto, les recomiendo la lectura del libro de mi marido para que ustedes vean la diferencia de tratamiento entre estos dos sectores, tanto en la iniciativa privada como en los Estados Unidos, con relación a nuestra realidad. Gracias. Agradecemos a los tres ponentes, a la doctora Tatiana Camarão, y tiene mucha relación con Río Grande del Norte, con nuestro héroe Felipe Camarão, héroe de la resistencia a las invasiones extranjeras, con Clara Camarão. Clara Camarão fue una mujer guerrera.
Bueno, me gustaría agradecer al doctor Pedro Ortiz Hernández, de República Dominicana, que nos ha brindado con esta experiencia fantástica que posibilita este enlace con nosotros, y al doctor Federico. Por lo tanto, hemos unido la academia y el día a día práctico de los tribunales, también contando con la experiencia de otro país, con otra visión, y que realmente tenemos esta gran lección. El control tiene que ser ejercido, sea en las licitaciones, y ambos han hablado, es necesario dar atención a la fase de planificación. Algo que fue mal planificado ya no se puede arreglar después. La obra mal planificada puede pararse, todas las compras están ya obsoletas, salieron más caras y no han atendido al objeto de la licitación. Muchas veces el sector dice, la culpa es de la licitación, pero cuando se hace una requisición de material con tema referencial, dice el bolígrafo y quiere que la comisión de licitación lo cancele y le eche la culpa a otra persona. Entonces, hay muchas equivocaciones en esta parte de las licitaciones. Bueno, si no hay etapa de planificación bien hecha, y en la ejecución del proyecto, en la ejecución de la obra, en la ejecución del servicio, en la fiscalización, en la entrega, esto realmente es importantísimo. Por lo tanto, es fundamental que se sigan los criterios de la ley. Se critica mucho nuestra ley 8666. Tenemos el Congreso trabajando duro, pero yo defiendo con relación a la ley porque muchas veces no se atienden a todas las normas que están en la ley. Por lo tanto, agradezco a todos los presentes. Tuvimos mucho retraso, pero creo sinceramente que hemos logrado los objetivos de este panel y de esta discusión. Gracias. Las preguntas, ustedes pueden enviarlas para el correo políticaspúblicas@efeitoeventos.com.br. Gracias a la mesa. Los ponentes recibirán sus certificados el lunes por correo electrónico, y las personas que han presentado los trabajos, ayer, podrán sacar las certificaciones en la secretaría a partir de las 2 de la tarde. Los partícipes del Congreso tendrán sus certificados en el sitio del Instituto Ruy Barbosa el lunes. Haremos la pausa para el almuerzo y retomaremos los trabajos a las 2 de la tarde en el Auditorio Topacio. Los que estén presentes participarán del sorteo de los libros. Buen almuerzo a todos y muchas gracias.